Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la lectura, donde vamos a hablar de cine con Rodrigo Sorogoyen y Olivier Arson, director y compositor de la película Asbestas, que se estrena este viernes 11 de noviembre. Y bueno, en primer lugar, pues quería preguntaros por cómo ha sido rodar una película así, con tantas dificultades, me imagino que técnicas, todo este reto que supone y que los que hemos visto la película pues, lo captamos de alguna forma. ¿Pero te refieres a los problemas técnicos? Más que nada, pues el reto pues no sé, la climatología, el paso del tiempo. Sí, bueno, me imagino que no ha sido lo más fácil del mundo. Sí, bueno, no es lo más fácil del mundo, pero vamos, yo creo que todos estamos encantados de que un rodaje tenga sus propias dificultades, porque ya cuentas con ellas, entonces en cada película tienes unas dificultades. En esta, aparte de las estándares o las comunes de cualquier película, pues estaba el rodaje en la montaña, por así decirlo, como tú bien dices, pues fue un rodaje duro, todos los rodajes lo son, pero bueno, este a lo mejor por estar en un ambiente o en un entorno, perdón, más salvaje y más desconocido también para nosotros, entiendo que ahí estuvo más la dureza. La climatología que has mencionado, eso sí fue bastante complicado porque queríamos, bueno, aparte de una película con una fotografía bastante precisa, concreta, en términos estéticos yo quería que fuese muy buena fotografía, pero claro, estás a merced de los cambios climáticos y eso en el Bierzo, que es donde rodamos, que creo que conoces bien la zona, pues hay mucho viento, de repente hay un día soleado, pero te puede estar lloviendo 4 horas después, entonces eso, para rodar una película en la que tienes que estar rodando durante, a lo mejor, pongo cualquier ejemplo, durante 5 horas estás rodando una cosa que va a durar 3 minutos. Entonces, claro, es raro que en esos 3 minutos haya sol y haya lluvia, entonces hay que esperar siempre a que si has empezado nublado, pues que se nuble todo el rato, de repente sale el sol, tienes que parar. Bueno, fueron dificultades, pero vamos, después de todo esto, siempre digo que rodar es para mí un placer, somos unos afortunados por estar rodando una película, entonces nunca lo vivías como algo, oh Dios mío, esto es un infierno. O sea, yo realmente, y te lo aseguro de verdad, podía estar cansadísimo, podía estar levantándome a las 7 de la mañana, podría estar con la presión de rodar una peli, pero vamos, me sentía bastante afortunado. En el caso de Olivier, ¿cómo ha sido para ti acompañar con tu música esta historia que cuenta, esta historia tan potente, tan poderosa que cuenta la película? Bueno, yo fui al rodaje y enfermé el primer día, eso también es verdad, y estaba todo el mundo ahí con bufandas y estaba medio equipo malo también, ¿eh? O sea, la segunda parte del rodaje de noviembre por ahí era bastante, pero bastante cañera, pero se sentían afortunados, y yo también. Sí, ¿cómo fue el proceso? Pues yo es que, claro, tengo la suerte de siempre empezar con el guión como mucho antes de que se rodase, entonces, y también pues siempre se comenta los proyectos un poco pendientes y entonces había empezado a currar hace, o sea, como más de un año antes del rodaje, en realidad, con una primera versión de guión, entonces, bueno, pues es como muy guay siempre, ¿no? Tener todo ese tiempo de poder gestar una música, ¿no? Y no llegar ahí en el último momento. ¿Hay retroalimentación entre lo que es la música, el rodaje y demás? O sea, es como, creo que era David Lynch que rodaba con la música de Badalamenti o algo así. ¿Hay retroalimentación? Ojalá. No. Eso nos encantaría, la verdad. Pero no es tan rápido él. Eso que le dimos un año. Hombre, tiene que ser una experiencia impresionante. Tiene que ser guay, sí, ojalá, pero yo creo que no ha dado caso realmente, no había... Bueno, es que los procesos normales, ¿no? Estándares, nosotros somos unos afortunados, otra vez por eso mismo, porque yo puedo ofrecerle, y la conversación él también se ofrece a tenerla mucho tiempo antes de lo normal, pero todavía no tanto como para... Pero... No, y aparte que yo creo que no, o sea, por ejemplo, ¿no? Los ejemplos famosos de Morricone haciendo música para esas coreografías de escenas, tal, o sea, nosotros creo que no hay tampoco, y no sé si hemos tenido la oportunidad de hacer eso y que tenga sentido, ¿sabes? O sea, yo creo que simplemente, pero ojalá. Sobre todo porque sería un gusto, musical, ¿no? Sobre todo porque sería un gusto, pero el día que hagamos un musical lo tendremos que hacer. Eso es. Fantástico. Obligados. ¿Cuál es el reto de hacer una película así tan ambiciosa, tan
con un mensaje, como he dicho antes, tan poderoso. Precisamente en este momento concreto del cine español actual, pues eso, con este equilibrio, ¿no?, entre las plataformas y las salas de cine, ¿cuáles son los principales retos? ¿Equilibrio o desequilibrio? Hablemos también de eso. Bueno, como estábamos comentando antes, yo me intento olvidar del mal momento, malo sí, pero por ser más elegante, del difícil momento de las salas de cine. Entonces, evidentemente, a la hora de hacer la película, te digo, me intento olvidar, porque si no, a lo mejor no haríamos la película o estaría todo teñido de un negativismo, de una negatividad que no le viene bien para nada ni al proceso ni al rodaje. Entonces, por un lado me olvido, intentamos contar la historia de la mejor manera posible, y luego ya sí que te empiezas a preocupar por cómo vaya a funcionar. Estrenamos mañana, viernes 11 de noviembre, estamos nerviosos, estamos expectantes, ojalá salga bien. Pero ya te digo, si me tuviese que preocupar por eso, a lo mejor no haría la película. Lo dices porque por si mientras estás en el proceso y mientras estás en el rodaje tienes una vista puesta en, hostia, esto es un reto, hay que hacerlo bien, ¿es por eso tanto? O bueno, o también de apostar por, no sé, es decir, igual que hay películas directamente para el vídeo, eso condiciona un poco. Esta es una película que, no sé, tanto la factura como el acabado, la música, pues parece que te invitan a no verla en un móvil. Ahí, No, claro, o sea, ya antes del rodaje, ya antes de la concepción, tú tienes que financiar la película y por lo tanto ya sabes qué modelo es. Hay películas, es verdad que durante el rodaje ya saben que van a plataformas. Por ahora las menos, gracias a Dios, pero la nuestra no era ese caso. La nuestra sabíamos desde el principio que se iban a estrenar en salas de cine, por lo tanto estábamos haciendo cine y queríamos hacer cine. ¿Hasta qué punto también es interesante esto de el cine como... Esto me lo explicaba el otro día un director teatral que reivindicaba el cine y el teatro como experiencias colectivas frente a la individualidad de las plataformas, que bueno, que tú puedes ver una peli en una plataforma con amigos y tal, pero al final suele ser algo bastante individualizado. Claro, yo que he visto esta película en sala, no sé, los momentos, esta especie de respiración, ¿no?, que se consigue colectiva en determinados momentos, supongo que para vosotros como creadores tiene que ser la bomba, ¿no? Sí, no, yo justo estaba pensando en eso, o sea, yo, no sé, abordo las cosas también con cierto optimismo, en el sentido que yo tengo la sensación que a lo mejor esto de ver las pelis, de escuchar la música en el móvil y tal, en algún momento yo creo que va a llegar a una especie de tope y de punto en que nos damos cuenta que no tiene sentido a lo mejor. Y por ejemplo en la música, cuando llegaron las plataformas había muchos discursos también, como muy... Discursos. Como pesimistas, ¿no? En cuanto al futuro de la música. Y ahora nos damos cuenta que por ejemplo, todo lo que es el tema de la música en directo está increíble. O sea, hay una demanda absolutamente brutal, ¿no? Y yo, no sé, tengo esa especie de esperanza de que a lo mejor en algún momento ese equilibrio, este desequilibrio que hay ahora, pues igual de repente se empieza a decir, oye, igual las plataformas se va a regular un poco y de repente igual la gente va a tener como más ganas de volver a una cosa real, como, ya te digo, es mi visión como optimista de las cosas, pero en música sí que, o sea, está pasando un poco, o sea, no es, sí, a lo mejor ha habido un primer momento así de totum revolutum y luego se va asentando a lo mejor un poco. Exactamente, no lo sé. ¿Por qué? Seguramente me equivoqué, pero... ¿Por qué hace falta contar una historia como esta? O sea, es decir, si el cine o el buen cine habla pues eso, de lo que somos los humanos y tal, ¿por qué a Rodrigo dice esto tiene que ser contado y además tiene que ser contado en una película como esta? Bueno, a ver, la frase esto tiene que ser contado nunca me atrevería a decirla, por lo menos en esta película, o una película propia. Por ejemplo, estaba pensando, el otro día hablaba mucho con alguien de En los márgenes, ¿sabes qué peli es, no? Pues esa peli yo creo que tiene que ser contada, esa historia tiene que ser contada, está bien que se cuente, por un motivo, ¿no?, de urgencia social, yo creo. A las bestas no me atrevería a decir, esta peli tiene que ser contada. Yo cuando abordo un proyecto pienso más en que un espectador se lo va a pasar bien en la sala. Bien, y cuando digo bien puede ser mal, puede pasar un momento de terror, puede pasar un momento de emoción. Yo lo que intento que las películas, las que me gustan por lo menos, son las que emocionan, y lo que intentamos con nuestras pelis es que emocionen. También tengo ese lado optimista que tiene Olive, en el que, claro, si algo te emociona en pantalla grande, pues cómo no vas a ir al cine a verla. O sea, para mí es algo, ¿no? ¿Cómo no te va
a resultar positiva la experiencia de haber ido al cine si en el fondo te están contando una historia durante 2 horas o lo que sea y te llegas a emocionar, llegas a sentir algo, llegas a llorar, ya eso me parece impagable, vamos. Pero dirías que hay a lo mejor un hilo común en las historias que has ido contando en El Reino, que Dios nos perdone, Antidisturbios, que digan pues, un determinado tipo de historias o no sé, o dado que quieres eso, que el espectador se entretenga, pero a lo mejor algo que digas, pues esto lo conecta todo. Todo no lo sé, pero sí que he oído alguna vez que Dios nos perdone, El Reino y Antidisturbios evidentemente tienen una unión evidente, me parece a mí, que es como una especie aparte de contar historias que a mí me pueden emocionar, o me pueden resultar emocionantes, mejor dicho, sí que tienen una especie de hilo conductor en cuanto a un retrato de una sociedad o de una realidad sociopolítica, a lo mejor en esas 3 pelis. Luego he oído que Asbestas podría formar parte de ese grupo porque hay algo, aunque esté en un contexto totalmente distinto en cuanto al entorno, que ya hemos dicho que es un entorno rural, un entorno de la Galicia interior, pero sí que puede hablar un poco de una cierta corrupción, tiene por ahí algo de denuncia del capitalismo masivo y salvaje. Puede ser, pero vamos, creo que es más una cuestión de que vosotros seáis quien lo diga, no voy a Bueno, ser yo. a mí me parece que hay una manera de retratar eso, ¿no? También, que siempre esa manera como menos maniquea, menos blanco-negro, creo que esto está en todas casi las pelis, ¿no? Que en casi todas las pelis hay un momento que empatizas con el malo y el bueno te cae peor, ¿no? Eso yo creo que sí que conecta un poco. Sí, en cuanto al estilo, evidentemente, Sí. no sé si te refieres más a la forma que al fondo. Claro, De todo. Claro, en la forma yo creo que sí, porque bueno, Sí. creo que... Es tu sello, en realidad. Claro, no soy autoconsciente de un sello, pero entiendo que todas tienen un estilo propio, claro. Oye, en el caso de Asbestas, pues habla pues eso de un entorno así rural, pero bueno, en el fondo yo lo estaba viendo y me lo imaginaba en muchos entornos. ¿Por qué creéis digamos que la naturaleza humana, por mucho que parece que avancemos, hay determinadas cosas que no sé cómo decirlo, que son universales, es decir, que esta historia de conflicto entre, pues eso, en este caso es en la Galicia rural, pero podría ser en China o me imagino, yo qué sé, en la antigua Grecia en un momento dado? ¿Por qué el ser humano es así? Es como es. ¿Te imaginas que te doy la clave? Habría que poner este programa para todo el mundo, entonces, no lo sé. Una respuesta que me gusta es que donde haya desigualdad hay conflicto, realmente. Entonces, mientras sigamos creando sociedades desiguales, ¿cómo no va a haber conflicto? Entonces, no sé, si pienso en las películas que hemos hecho, pues tiene algo de eso, ¿no? Lo que pasa es que luego hay algo como innato, como tú decías, creo, no sé qué palabras utilizar, pero vamos, innato en el ser humano, que hay una especie de violencia soterrada que también hay que educarla, tenemos que educar a nosotros mismos, tenemos que ayudar a educar al sistema y a la sociedad, porque sí, podemos llegar a ser seres muy violentos, o sea, toda la historia de la humanidad lo dice, y efectivamente estamos en el siglo XXI, ¿no? 30 siglos después de la civilización seguimos matando, seguimos hiriendo, seguimos torturando tanto a seres que supuestamente queremos y amamos, ya sabes por dónde voy, como a gente desconocida que está a miles de kilómetros y seguimos lanzando bombas a esos sitios. Entonces eso no ha cambiado, es increíble que no haya cambiado, pero hay que aceptar que es así, ¿no? A veces dices, no, el ser humano es violento, pero hombre, ¿cómo puedes decir eso? Joder, creo que es evidente. Y más allá de entretener, y con esto ya para ir terminando, más allá de entretener, ¿consideráis que las películas, a ver, tampoco no sé si caen en el idealismo este de pueden cambiar el mundo, pero esto que muchas veces se dice, es decir, de que al mostrar determinadas cosas, una película como esta puede, digamos, contribuir de alguna forma, no sé, igual que determinadas canciones de Verdi contribuyeron a que Italia se unificase y dejasen de matarse entre ellos, a lo mejor en un pequeño grado, una película así puede, no sé, aportar un pequeño granito de arena a que sea este mundo un lugar mejor. ¿O es demasiado? No, por supuesto que sí, pero lo vas a expresar mejor que yo, seguro. Así que, pero yo creo que sí, ¿no? Cada vez que creamos algo, creemos en ello, ¿no? También, y justo, ¿no? Está esto, esa idea de tener fe, ¿no? en un proyecto, y yo creo que
no lo hacemos solo para poner imágenes bonitas y músicas bonitas Claro, y todo eso, ¿no? por supuesto. Es evidente que hay mensajes que queremos hacer. Sí, o sea, quiero claro, decir, que el cine puede contribuir y contribuye a eso, vamos, no hay ninguna duda. Ahora, hay películas que más, hay películas que menos, las nuestras ojalá lo hagan de alguna manera. Evidentemente una película no va a cambiar el mundo, nunca, es imposible, no tiene esa fuerza, pero que puede contribuir a que un espectador, y por lo tanto cuanto más espectadores la vean mejor, a que un espectador diga, hostia, esto no me lo había planteado, esto voy a pensar de esto de aquella manera, pues claro que sirve para poner de manifiesto ciertas realidades, ya cada película pone una, pero esas realidades, si las ves otros mundos, entonces un espectador que no ve esos mundos y que gracias a una película, o un libro, o una obra de teatro, o una música, por ejemplo, una canción, gracias a eso pueden llegar a ver y pueden llegar a, bueno, replantearse ciertos principios que puede llegar a tener uno. Y una última cuestioncilla, antes de terminar, que se me había olvidado. ¿Cómo definiríais, por ejemplo, las dificultades de hacer cine en España en 2022? O sea, si tuvieseis que, no digo denunciar, pero bueno, usar un poco la voz que tenéis para hablar de, pues eso, de los problemas o de las disfunciones que se dice ahora, ¿cuáles destacaríais? Para hacer cine. Para hacer cine. Bueno, hay varias, evidentemente. Hay una que es que, claro, con la llegada de las plataformas de manera bastante masiva y aportando mucho dinero, han creado que haya mucho trabajo. O sea, el tejido industrial yo creo que ha mejorado muchísimo, pero, en contrapartida, creo que, claro, que se puede tender, hay un cierto peligro a una homogenización, a una demasiada homogenización del cine en este caso, o de las ficciones, ¿no? De la ficción, y de repente te empiezas a ver como productos muy parecidos unos entre otros, entonces es que se esté combatiendo lo bueno del cine y de la ficción, que es heterogénea, ¿no? Que las voces sean cuanto más distintas mejores, que los artistas o cineastas tengan cada uno su propia mirada, eso, pues eso, que la gente que tiene el poder, o sea, imagínate que antes había productores independientes, cada uno hacía su película, esos productores independientes contratan a un director o directora que entre ellos tienen esa mirada porque vamos a contar esta historia de esta determinada manera. Si de repente los que tienen ese poder ya no son productoras independientes y son 4 o 5 plataformas, ya esas 4 o 5, ya esos productores independientes solo hay 4 o 5 voces, exagerando, ¿eh? Y si esas voces lo que quieren es todo el rato hacer lo mismo, del mismo tipo, del mismo estilo, aunque parece que son películas distintas o historias distintas, en el fondo están casi todas cortadas por el mismo patrón, o está ese peligro. De hecho, si a mí me contratas una plataforma para hacer una película, pues a lo mejor me daban mucho dinero para hacerla, no para mí, digo, para hacer el presupuesto de la película, pero a lo mejor tendría yo muchas peleas con cómo contarla. Luego ya cada pelea es una aventura y puedes salir ganando, puedes salir perdiendo. Pero esa pelea podría llegar a existir y eso con un producto independiente ocurre menos. Entonces eso es una pena. Pero es interesante además que lo cuentes tú, que eres una persona que está, digamos, con una pierna, perdón, en cada sitio. Es decir, que tú también tienes una serie en una plataforma, pero sigues haciendo películas, como eso, como dices tú, con productores independientes, que es interesante que no, o sea, quiero decir que hables desde una posición que conoces, que controlas un poco ambas partes, ¿no? O sea, pero por eso mismo, ¿no? sí. Porque las conozco. Sí, o sea, que muchas veces, o sea, pero entiendes lo que te quiero decir, que hay un discurso a veces, hay un discurso a veces de solo del cine, o sea, quiero decir, la gente habla, pues hay gente que a lo mejor solo tiene las piernas metidas dentro del cine, y hay otra gente que tiene solo las piernas metidas dentro de las plataformas y parece como que hay una especie ahí de lucha. De lucha. No te creas, yo creo que cada vez hay más cineastas, claro. Estaban los cineastas, luego han llegado las plataformas, pues cada vez hay más cineastas que se embarcan, tanto porque la plataforma les llama o porque ellos prefieren, porque claro, todos queremos pues, contar nuestras historias y hay veces que gracias a las plataformas puedes contar tus historias. Esto ha ocurrido, nosotros hemos hecho Antidisturbios gracias a una plataforma. Y lo que pasa que, pues eso, o sea, no estoy de acuerdo en que haya dos tipos de cineastas, si quieres llamarlo así. Los que trabajan en un sitio y los que trabajan en otro. Creo que cada vez está más mezclado. Muchas gracias, Rodrigo, Olivier, por venir a este encuentro de la lectura a hablar de Asbestas, que se estrena este viernes 11 de noviembre en las salas de cine. Espero que los espectadores la disfruten, tanto como lo hemos disfrutado los que la hemos visto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.